En el banco fijo, los remos se sujetan sobre un pivote colocado en la regala de la embarcación sobre toletes. Para unirlos, se utiliza una especie de anillo trenzado de cuerda natural o sintética, que se llama estrobo. Hay varias especialidades dentro del banco fijo que se suelen organizar según la zona, por ejemplo el mar, donde se practica. El nombre de trainera deriva de traina o red de cerco. Tradicionalmente se utilizaban para faenar o bien para facilitar el atraque de los grandes buques antes de llegar a puerto. La competición entre traineras surge por la pugna por llegar antes a los caladeros y volver a puerto para vender las capturas, o el llegar antes a los buques que querían atracar en los puertos del Cantábrico. Cuando aparecen los barcos movidos por vapor, las traineras quedan en desuso comercial, pero siguen existiendo a nivel competitivo, gracias a lo cual ha llegado hasta nuestros días. Una vez que las traineras no se utilizan para la pesca, se establece un reglamento estableciendo las siguientes medidas: 12 metros de eslora, 1,75 metros de manga y 0,90 metros de puntal, es decir, de altura, siendo el peso mínimo de la embarcación sin remos ni accesorios de 200 kilos. Actualmente, la competición de traineras consiste en embarcaciones de 13 remeros y un patrón, es decir, un timonel. Las regatas se hacen en el mar sobre un recorrido de 3 millas náuticas, es decir, 5.556 metros, divididas en 4 largos y 3 ciabogas. El remero que se sitúa en la proa utiliza un remo más corto denominado pica o espaldín, que además de propulsar, sirve para forzar el giro de la trainera en las ciabogas. En 2016, la primera regata de traineras de la Liga San Miguel se celebró en Sevilla. Es una embarcación de 6 remeros y un patrón. Al igual que en la trainera, el remero de más a proa lleva una pica. Esta embarcación se diseñó desde un principio como uso deportivo debido a la imposibilidad de completar tripulaciones para traineras a la hora de una regata o como iniciación deportiva. Como datos más relevantes, el peso mínimo del bote son 100 kilos, la eslora máxima es de 9,5 metros y la distancia de las regatas es de 3.500 metros. El batel es una embarcación de 70 metros de eslora y 70 kilos de peso con una vela a proa. En su uso comercial se utilizaba para la pesca con anzuelo cerca de la costa. En el ámbito competitivo es una embarcación de 4 remeros y un patrón. Las regatas se componen de varios largos de 500 metros de distancia y las ciabogas correspondientes dependiendo de la categoría. Normalmente compiten 5 barcos a la vez, cada uno por una calle que está señalizadas con boyas. La numeración de las calles se hace siendo la calle 1 la más próxima a tierra y la calle 5 la más lejana. Es una embarcación utilizada en el litoral mediterráneo y en el río Ebro para la pesca del cabotaje o transporte de carga movida por velas, remos o pértigas. El inicio de la modalidad deportiva en Yagut fue similar al de las traineras: estivar a los grandes buques y competiciones entre las tripulaciones de distintas cofradías de pescadores. Hasta principios del siglo XX no existe una reglamentación oficial, si bien el primer problema que tuvo que solventar fue la diferencia de embarcaciones existentes, ya que en cada comunidad tenía una propia con sus particularidades. En Cataluña, el yaut, en Valencia y Murcia, el falucho, y en Andalucía, más concretamente en Málaga, la jarga. La solución fue la de unificar la embarcación para competir en el Campeonato de España de Banco Fijo del Mediterráneo, sin dejar de lado las distintas embarcaciones de cada comunidad autónoma, que se siguen utilizando en los campeonatos autonómicos. En la actualidad, las competiciones de faluchos o yaut se realizan en una embarcación formada por 8 remeros y un timonel. Se disputan indistintamente en mar abierto, rías, ríos, lagos o embalses, siempre que las condiciones de ancho permitan alinear al menos 3 embarcaciones en una misma manga. Se disputan en las categorías veterano, cadete, juvenil y absoluta, tanto masculinas como femeninas, siendo el recorrido máximo para las 2 primeras de 700 metros con una ciaboga y de 1400 para las segundas con un mínimo de una ciaboga y un máximo de 3.
La Jábega es una joya de evidente origen fenicio, como así lo han constatado recientes hallazgos sumergidos en el mar de Mazarrón. La embarcación fenicia tenía una eslora de 8,15 metros y una manga de entre 2,24 y 2,20 metros. Esta embarcación de pesca propia del litoral malagueño se ha utilizado desde la antigüedad como arte de red de cerco, a la cual debe su nombre, y constaba de un número impar de 7 a 15 remeros, con bancos fijos y gobernada mediante remo a popa o espailla, situada además en la banda de estribor. Esta embarcación, como tantas otras, cayó en desuso con la llegada de los motores a los barcos. Sin embargo, el remo la siguió manteniendo con una serie de características propias. Actualmente en las competiciones de Jábega, las tripulaciones están formadas por 7 remeros, un espailla o mandaor y un animador o metebríos. Las embarcaciones tienen una eslora de 8 a 9 metros con una manga de 2 a 2,20 metros y un puntal de 0,45 a 0,5 metros. El peso de la Jábega oscila entre 480 y 1150 kilogramos. Ya desde el siglo XIX hay constancia de regatas en el puerto de Málaga, así como multitud de regatas en diferentes pueblos de esta provincia, normalmente coincidiendo con las fiestas de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores. Desde 2010 existe una asociación del remo tradicional encargada de coordinar las distintas regatas de esta modalidad en diferentes lugares de la costa malagueña.